Hola, buenas noches. Perdón que se cortó. Ahí lo voy a unir de nuevo al doctor que tuve yo un problema con internet. Hablando con el doctor, con Roberto. Perdón, Roberto, se cortó mi internet, no sé qué pasó. Te cortó, Instagram se volvió loco. te cortó, sí, y bueno, ya sin problema. Bárbaro. Así que bueno, cualquier inconveniente, si no se escucha bien o algo, que también que nos vayan avisando por las dudas. Porque bueno, esto a veces puede pasar. Eso nos Así pasa. que, sí, sí. Bueno, no, veníamos diciendo eso de esperar unos minutitos que se vayan uniendo y así arrancamos. Porque bueno, como comentaba Roberto, allá en Madrid obviamente hace calor y yo le decía que acá en Argentina hacía frío, pero allá son las 12 de la noche, así que bueno, para no postergar tanto el horario de él, que si no se le va a hacer un viernes súper largo. Bueno, ya sabes, las tareas de trabajo, los niños. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, pero mil gracias por sumarte de nuevo, que el año pasado, bueno, ya dimos como una idea general de nódulos tiroideos y bueno, la idea ahora con el vivo que vamos a realizar es ahondar más sobre esos nódulos y que son sospechosos de malignidad. Sí, así que bueno, si querés, Roberto, vamos dando inicio, que ahí ya se fueron sumando algunas más. Así que bueno, muchas Perfecto. gracias a los que se están sumando y bueno, la idea es también que vayan haciendo preguntas, que se vayan sacando dudas, ¿sí? Así que bueno. Bueno, hoy obviamente estamos acá con el doctor Roberto Domínguez. Él es médico endocrinólogo en Madrid, España, como les comentaba, y también es profesor universitario. ¿Sí? Así que bueno, la idea era explayarnos en este vivo un poquito más sobre esos nódulos tiroideos que consideramos son sospechosos de malignidad, ¿sí? Y eso generalmente, digamos, uno al palparlo no nos vamos a dar cuenta, o sea, no vamos a tener las características solo por palpación de si ese nódulo, o sea, lo único que vamos a tener es que a veces podemos palpar un bulto, si en la zona del cuello, pero bueno, siempre vamos a requerir ya de un estudio complementario como es la ecografía. Y bueno, en ese caso, Roberto, ¿qué características nosotros nos fijamos? Porque es algo, digamos, mundial, si las guías que nos seguimos todos los endocrinólogos, cuáles son esas características que nos hacen sospechar que ese nódulo que vemos en la ecografía pueda llegar a ser maligno con sospecha de malignidad. Eso, como decías, es muy raro que nosotros lo sospechemos por una palpación o por otro motivo. Puede haber algunos síntomas que nos hagan sospechar o hay algunas palpaciones que nos gustan menos, ¿verdad? Pero es muy difícil. Entonces, nosotros siempre, nuestros ojos ahí en los nódulos tiroideos es la ecografía, ¿no? La ecografía de alta resolución y al final nosotros siempre nos tenemos que apoyar en ella y más en los nódulos tiroideos. Entonces, hay varias clasificaciones, pero quizá ya a nivel mundial lo tenemos estandarizado más en la clasificación que llamamos TIRADS, ¿no? Que es la clasificación radiológica de sospecha de los nódulos, que tampoco es que la vayamos a explicar en profundidad, pero sí que es verdad que eso nos da, dependiendo que tengan una o varias características, nos da una sospecha de esos nódulos. O sea que ya podemos definir bien Bien, aquellos nódulos que nos preocupan de aquellos nódulos que no nos preocupan. Y los bien, nódulos que nos preocupan, ver cómo son de candidatos hacia claro, una punción aspiración con aguja fina y guiado con esa ecografía, pues hacer la punción. Entonces, cosas que nos hacen sospechar, hay varias. Una de las principales es lo que llamamos la hipoecogenicidad, ¿no? Que el nódulo sea mmm, oscuro, claro, negro, ¿no? con, Como lo vemos en la ecografía, ¿no? Sobre todo los nódulos hipocogénicos o los marcadamente hipocogénicos, muy oscuros, esos nos van a hacer sospechar, ¿no? No es que todos los nódulos hipocogénicos sean de sospecha, pero sí es una característica que nos fijamos mucho. Más que los bien, nódulos que llamamos
isoecogénicos, que son pues más grises, o hiperecogénicos sobre todo, que son más blanquitos, que eso nos hacen sospechar menos, ¿no? Es una característica radiológica más de benignidad. La presencia en el interior del nódulo de calcificaciones, sobre todo si son pequeñas, las microcalcificaciones como puntitos blancos dentro del Claro, nódulo y que no sean dentro de un quiste, ¿no? Que no sean el coloide del quiste, eso también, también, eso también nos va a hacer sospechar, sobre todo. Son calcificaciones que son múltiples. Las macrocalcificaciones son menos sospechosas de malignidad. Es verdad que algún tipo de macrocalcificación, de calcificaciones más grandes, también nos puede hacer sospechar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las macrocalcificaciones centrales de los carcinomas medulares de tiroides, por ejemplo, ¿no? Pero lo que más nos hace sospechar son las microcalcificaciones. indicación. Los bordes del nódulo es importante, ¿no? Que no sean bordes que sean irregulares. Los nódulos se definen, se suelen definir bastante bien en la ecografía con sus bordes, si tienen el halo hipocogénico, ¿no? Y se definen bastante bien. Tener bordes irregulares o bordes muy espiculados también es una característica que nos va a hacer sospechar malignidad. Y también la forma, ¿no? El diámetro. Los nódulos Claro, son normalmente redondeados o alargados, no son de esta forma, no, su diámetro antero-posterior no es mayor que el transversal, lo que llamamos más alto que ancho, ¿no? En claro, la ecografía. Eso también es una forma que no nos gusta, porque es como que está creciendo de manera anómala, ¿no? Que nos va a hacer como más invasor. Y claro. luego, si vemos características también que el nódulo está fuera del tiroides, ¿no? Que está invadiendo o que hay adenopatías sospechosas, Que eso también, también, sobre todo claro, en el lado del que se nódulo, sumen. también nos va a hacer sospechar. Luego tenemos otras. Quizá ahora le damos un poquito menos valor, como es la vascularización central, pero Sí, también nos fijamos mucho, aunque le demos menos valor, en los vasos que tienen, ¿no? Al ponerle el Doppler, la ecografía, si la hacemos con Doppler, mucho mejor, y vemos que los vasos estén dentro del nódulo y no tanto en ese halo, en la periferia, en ¿no? serio. Como en los nódulos benignos, ¿no? Entonces, eso es verdad que son características que sí que nos hacen sospechar y nos hacen delimitar muy bien y clasificar dentro de ese TIRAT de nódulos que son Claro. TIRAT 4, TIRAT 5, ¿no? Que son ya nódulos muy de sospecha y nos van a hacer guiar mucho mejor, orientar mejor ese nódulo y guiarlo para la punción. ¿Mm? Tal cual. Claro, que sería, digamos, como el estudio que nos va a dar o que nos va a aportar, porque siempre les digo, en la ecografía nos da la imagen, nos da estas características que vos mencionabas y como bien dijiste, vamos a sospechar que tal vez eso sea malo, pero bueno, no vamos a tener fehacientemente o algo que nos diga, bueno, sí, esto realmente puede llegar a ser malo o no. Que en ese Claro, caso, antes de la punción, pues teníamos más dudas, ¿no? De todos estos nódulos que los veíamos claro, sospechosos, aunque han ido mejorando las ecografías. Y tú te acordarás que hacíamos gammagrafías y veíamos que si el sí, nódulo era frío, que era si era frío, caliente, ¿verdad? caliente, sí, Es verdad que eso nos da, pues al final, la mayoría de los nódulos tiroideos son nódulos fríos, ¿no? Y esa tal clasificación cual, ya quedó un poco en desuso, ¿no? Porque al final, pues ibas con eso a la cirugía y muchos eran nódulos benignos. Entonces, esto sí, nos han sí, permitido definir la punción, aspiración con aguja fina, la citología de tiroides, nos ha permitido definir mucho mejor esos nódulos que son benignos, de los nódulos que son claro, malignos o nódulos que son de sospecha intermedia en los que hay que decidir, ¿no? Pero delimita mucho bien, mejor con esa punción y con la clasificación de la punción, que es la clasificación de Bethesda, que nos clasifica bien, mucho mejor todos esos nódulos. ¿Mm? bien. Y eso entonces, el paso siguiente, digamos, si tenemos todas estas características, que obviamente si están todas las características, como que la sospecha nuestra es muy, muy alta, pero bueno, a veces no están todas esas características, hay varias, como vos mencionabas, y bueno, uno decide hacer la punción y bueno, el paciente realiza la punción, que se hace también guiada por ecografía. Eh, y cuando se sacan esas células, ahí es lo que vos estabas mencionando, que es el estudio, ¿sí? De esa muestra que la realiza el patólogo, y ahí tenemos otra clasificación que es la que vos estabas mencionando, que bueno, ahí por suerte tenemos otra clasificación porque también antes era como Antes. hay células atípicas, no hay células atípicas y ahí quedaba como un, bueno, Que había microfolículos, que había macrofolículos, que había claro, muchísimas células folliculares, ¿no? Ya me acuerdo. Y es verdad que los patólogos tenían mucha destreza, los que estaban especializados en tiroides,
pero había una clasificación demasiado heterogénea y al final, pues lo que decimos es que con la clasificación de Bethesda al final se habla el mismo lenguaje, ¿no? Y se habla el tal mismo cual, lenguaje en todos los sitios y nos permite también definir mucho mejor esos nódulos por citología, incluso establecer una clasificación de riesgo de malignidad y una orientación también de tratamiento que nos tratamiento. da, o de seguimiento o de tratamiento que nos da la clasificación de Bethesda. Entonces, al final eso sí que viene a unificar mucho. Esta clasificación ha sido muy buena para clasificar los nódulos tiroideos previamente, que no es perfecta y que hay que mejorar y que probablemente dentro de Bethesda, cuando ya están más avanzadas las técnicas Sí, de análisis genético, de biología molecular, claro, creo que se incluirá cuando ya estén totalmente estandarizadas y de menos resultados dudosos, se estandarizará y todavía sí, todavía la precisión será mucho mayor tal cual. de esos videos. Sí, sí, Y sí, luego, tal cual. si queremos hablar un poco de la clasificación, si Sí, sí, quieres, eh, sí. es una clasificación de 6 pasos. Vamos a definirla así un poco rápido porque quizá a lo mejor Sí, abruma mucho al porque, hablar de claro, y Bethesda, además ¿no? porque también vamos a orientar más al vivo de hoy. Claro, Pero bueno, para que sepan, porque pero sí que es verdad probablemente, que lo que te puedes esperar cuando haces una citología es que un pequeñito porcentaje no los vas a diagnosticar con citología y te van a salir claro, insuficientes. Lo ideal es que ese porcentaje pues, sea menor del 5 o 7%, que siempre hablamos, ¿no? En las clasificaciones, pero siempre vas a tener algún nódulo que es muy difícil analizarlo por punción. Y eso también hay que asumirlo, porque la verdad es que genera bastante problemática en sí, nosotros, en los pacientes, ¿no? El decir, es que no lo puedo, es que la citología no es perfecta, ¿no? No es una biopsia y crea estos problemas. Y luego, la clasificación Bethesda 2, esa es la uno, ¿no? Bethesda 2 son los sí, nódulos benignos, es la que siempre queremos que que, entre, ¿no? El resultado, ¿no? Porque son los nódulos benignos. Si son muy grandes, decidirás cirugía, ¿no? Eso ya lo claro, hablamos cuando del seguimiento de los nódulos. Y luego, sobre todo, están las clasificaciones 5 y 6, que son las de sospechosa o maligna, ¿no? Que son todos estos nódulos que son de sospecha. Esto nos da una confirmación que no es absoluta, pero bastante probable de que sea malo y que tendremos que ir a la cirugía con esos claro. nódulos. Luego, quizá no nos meteremos en las clasificaciones intermedias porque quizá es más lioso hablar y casi daría para un vivo o dos Sí, vivos de hablar sí, de ello, ¿verdad? Que son la 3 y 4, pero son nódulos que también son de sospecha pero baja, pero hay sospecha y entonces esos son más complicados de diagnosticar también por citología. está bien. Entonces, bueno, la punción tenemos en la ecografía, las características que vos mencionaste, lo de hipoecogenicidad, lo que sean más altos que anchos, que obviamente si se acompaña hay una adenopatía, también con características raras, también que van a hacer sospechar, que haya microcalcificaciones. Eh, y hacemos la punción, yo como para ir resumiendo un poquito lo que venimos charlando. Y hacemos la punción y en esa punción el patólogo nos informa este Bethesda que os mencionás, ese informe de la muestra de punción citológica, 5 y 6, que eso ya nos orienta a que sea sospechoso de malignidad o con altas sospechas de malignidad, ¿sí? Y bueno, ahí ya es como que ahí el endocrinólogo y el paciente ya tenemos que ponernos a conversar qué hacemos. Y ahí es la pregunta, ¿qué hacemos ahora? A ver, al final estos nódulos son candidatos a una cirugía, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Eh, sí que si hay que operar todos, pues quizá a día de hoy, o Claro, por lo menos nosotros aquí, no sé vosotros allí, los operamos prácticamente todos. Sí que sí, sabemos que hay partes del mundo y hay algunos centros que algunos nódulos que son muy pequeños, que en la ecografía son menores de 1 centímetro, que no son invasores, que no mm, tienen características de agresividad, incluso los están vigilando. claro. Los están vigilando de manera periódica y no los están operando. Nosotros no tendemos a hacer aquí mucho eso todavía. No sé vosotros allí si lo Sí, estáis no. haciendo en algún Eh, ensayo. hay en, digamos, en lo que es Capital Federal algún centro que está haciendo lo que se llama vigilancia activa, pero bueno, obviamente en esos nódulos con características como vos mencionás y que obviamente también la persona, digamos, el que tiene ese nódulo, el paciente, como le llamamos nosotros, se comprometa también a hacer un seguimiento
con el Al equipo. final es que es muy complejo, pero tienes que hacer con un Claro, equipo que sea siempre el mismo, que sea el mismo ecógrafo, las tal mismas cual. características, el compromiso del paciente, porque al final todavía no estamos acostumbrados. Sí que sabemos que algunos nódulos, siempre lo veíamos en las series de autopsias, ¿no? Que los carcinomas, sobre todo los carcinomas diferenciados, sobre todo los carcinomas papilares, que son los más Claro. habituales, las autopsias se ven más que los que se Sí, diagnostican. Entonces, ahí habla de lo indolentes que son algunos casos. Es verdad que es difícil todavía delimitar ese caso. No sé tal tú. cual. Sí, sí, nosotros, Cuesta mucho. no, Entonces, sí, acá por lo menos yo en donde me manejo, sí, vamos, como allá, a la la cirugía. mayoría van a cirugía. Lo que sí quizá ya está más instaurado que hace unos años, ¿no? Es todos esos nódulos que son pequeñitos, ¿no? Que son más Claro, de más pequeño tamaño, decides hacer una cirugía más pequeña. Decides hacer una hemitiroidectomía, quitar medio tiroides, ¿no? Y según claro, las características que veas luego en la anatomía patológica, sí hay que hacer más. Y en muchas ocasiones, carcinomas, sobre todo papilares, carcinomas diferenciados, es suficiente para tratamiento. Y eso ya lo tenemos ya más instaurado que claro, hace unos años, ¿no? Que si hubiéramos hecho este vivo hace unos años, pues sí, que siempre era tiroides, sobre todo antes del 2015, ¿no? Que todo era se sacaba tiroidectomía todo. total, vaciamiento del compartimento central incluso, que para eso también se puede discutir, de las Sí, adenopatías, cuánto quitar, no quitar. Entonces quizá la tendencia es a ser menos agresivo, ¿no? Y claro, en algunos casos es verdad que son tumores más grandes y que hay que hacer una cirugía completa, sabiendo que se tiene un poquito más de sí, riesgo, aunque no los expertas son poquitos. Y quizá también durante un tiempo nos costaba porque el seguimiento también, y luego hablamos si no del seguimiento, es sí, distinto, ¿no? Porque al sí, final no nos sirven tanto los marcadores que podemos hablar ahora de los marcadores analíticos, cómo nos sirven, cuándo nos claro. sirven, y nos costaba un poquito más y el no dar yodo a muchos pacientes, entonces nos También costaba. eso que cambió, digamos, porque antes era algo que era la cirugía, se sacaba todo, como vos venías mencionando, y yodo para todos. Era Eso es, era un como tratamiento como para todos, daba igual el tamaño, daba unificado igual. así. Claro, luego si ves características, luego hay que fijarse mucho una vez que quitas la pieza en la anatomía patológica Claro, después. Y según esa anatomía patológica, si hay marcadores de agresividad, si hay invasión vascular o invasión linfática o si hay extensión extratiroidea también muy importante o algún marcador así de agresividad o hay más focos, si son focos más grandes, luego que también el carcinoma papilar tiene cierta tendencia a ser multicéntrico, claro. a tener varios focos. También te planteas luego después, claro, lo haces en un segundo tiempo, pero es verdad que la tendencia sí que hay de estos nódulos, sobre todo cuando sospechas un carcinoma diferenciado, podemos hablar de otros tipos de tumores que ya es distinto, pero los Sí, diferenciados, yo creo que la tendencia ya es hacerlo así, teniendo esas claro. salvedades, esos nódulos que hablamos que podrían ser vigilancia activa y ya te digo, nosotros todavía quizá nos cuesta un poco hacerlo. Sí, 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 acá ya te digo, también no es algo generalizado, así que predomina todavía la conducta quirúrgica. Así que bueno, pero bueno, de esos generalmente es, digamos, lo más habitual es que una vez que se haga la cirugía, generalmente se correlaciona el informe que recibimos de la biopsia con el de la citología por la alta, digamos, sospecha por lo que se visualizaba previamente, y que bueno, es muy poquito el porcentaje de que esos nódulos que se informaron como BTSA 5 o 6, digamos, no sea realmente maligno el resultado, digamos, que haya sido un error en el Una vez que informe. lo encuentras, te lo tienes que explicar al paciente así, sobre todo si es un Bethesda 5, ¿no? Que no tienes la certeza Claro, absoluta, pero es verdad que el porcentaje es pequeñito, sí. La mayoría de los nódulos que van así, luego al final son carcinomas, sobre todo carcinomas diferenciados, que ya. son, como hemos dicho, los más frecuentes. Sí, 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 tal cual. Luego, Así que luego, bueno, sí, decime, dime. decime. No, que si queríamos hablar o a lo mejor me lo ibas a preguntar, de marcadores analíticos, si Claro, servían, no servían, o cuando. sí, sí, digamos, acá por lo menos no es habitual de pedir previo a la cirugía tiroglobulina, pero
sé que a veces en algún lado o en algún artículo se ha querido como relacionar un valor previo a la cirugía o como predictor de algo, pero Hay algunos artículos, como dices, que lo intentan correlacionar, pero al final tiene poca correlación, claro, eh, por lo menos en nuestra experiencia. Y la verdad es que nosotros no lo pedimos de rutina previo. La verdad es que claro, luego cada vez tenemos ahora o sea, es un marcador, creo, poco útil para diagnóstico de nódulos tiroideos y es un marcador muy útil para seguimiento para de el seguimiento posterior a sí. la cirugía o posterior a los tratamientos, para el seguimiento de la tiroglobulina, para el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides. Así que Claro, aquí sí que decir que es para los carcinomas diferenciados de tiroides, ¿no? Los que derivan de las células foliculares, ¿no? Que son el papilar y el folicular, folículo. y eso nos va a servir. Eh, hemos cambiado un poco respecto a antes, porque claro, nosotros como decíamos antes hacíamos tiroidectomía total, hacíamos yodo Claro, radiactivo y la tiroglobulina se volvía a cero, que también ahí tenemos que ver como marcador los anticuerpos antitiroglobulina también, que también tienen que ser negativos. Ahí los hacíamos todos negativos, entonces nos daba como lo que decíamos, una claro, tranquilidad también cuando total, estaba negativo, pero no podemos asumir eso, porque muchos pacientes tienen tejido tiroideo después, sobre todo si hacéis sí, una hemitiroidectomía solo, van a expresar tiroglobulina y eso no es un marcador de tumor, en claro, ese caso, es marcador de tejido tiroideo. Sí que es verdad que cada uno luego miras una tiroglobulina, mires unos anticuerpos y los vas vigilando. Te puede servir luego de seguimiento, pero no puedes establecer un patrón. Ahí es verdad que... Pero sí es un marcador, sí, es uno de los marcadores más útiles en el seguimiento junto con la ecografía. ¿Mm? claro, Y de otro tipo, cuando no hemos hablado mucho, pero de la analítica también previa, quizás los que sospeches, por ejemplo, un carcinoma medular, claro, de tiroides, que es el otro tipo después de frecuencia que deriva de sí, otras sí, células y expresan calcitonina, pues ese marcador sí que nos puede servir en esos nódulos, pacientes jóvenes, pacientes con antecedentes familiares, cuando tengas dudas o un patrón ecográfico claro, típico, como decíamos, por el amiloide con la macrocalcificación central, muy poco génico puedes se pedir puede pedir, esa calcitonina y previa y luego si es verdad que después del seguimiento cuando has operado un carcinoma medular, que ahí normalmente sí que hay que hacer una cirugía un poquito más agresiva, son tumores de un grado de agresividad algo mayor que los diferenciados, sí que te va a servir también para el seguimiento. O sea, los marcadores sí que sirven mucho para el seguimiento también. perfecto. Bueno, bárbaro, bárbaro. Así que Si bueno, y hablamos, parte de en sí, adelanto, aquí sí, si hablamos de pedir otras cosas sí, antes de la decime, cirugía, normalmente no las necesitas. Es verdad que los cirujanos a veces necesitan hacer un escáner, una sí, resonancia por más tema local o cuando hay muchas adenopatías, por ejemplo, mm, pero normalmente no se necesita de rutina. Y normalmente en nuestro tumor no se hace estudio de extensión de rutina claro, previo, ¿vale? Vamos a hacer si los que ya son con un grado de agresividad mayor, que vas a dar yodo radiactivo después, vas a tener una prueba después, que es la gammagrafía, que es el rastreo que se hace después de la dosis de yodo, donde vamos a ver que es rastreo corporal total, claro, ¿no? Donde nos va a servir para ver si hay algunos focos fuera del tiroides en esos casos. Los tal cual, casos en pero se que hace, sí, se hace en que después que, bajemos datos que tenemos el informe, digamos, de la biopsia de la pieza y quirúrgica, digamos. consideramos que puede estar fuera del tiroides el nódulo y que pues puede haber algún tipo de problema fuera del tiroides, que por suerte son los menos casos, aunque hay Claro, no, casos no es, no es los más frecuentes. no frecuentes que en otros Sí, tumores sí, de localizaciones, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, parte entonces de la conducta sería la cirugía y bueno, dependiendo, como bien dijiste, de lo que nos informen el patólogo, vamos a optar mayormente o no tanto dependiendo de lo que nos informe, sí, y también dependiendo de la cirugía que fue, si fue una cirugía total, o sea, o una hemitiroidectomía si es necesario dar yodo o no. Y bueno, en ese caso, en el caso en que, bueno, fue una cirugía, una tiroidectomía total y uno opta por dar yodo, ahí va a ser los marcadores, como mencionas, que igualmente en otros casos van a ser útiles. Ahí es como que, bueno, son, digamos, también muy, muy utilizados lo que vos mencionás de la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina. Ahí, ahí
ya tenemos más experiencia de toda la Claro, tradición y entonces nos sentimos como más seguros, o nos sí, sentíamos, ya es verdad que ya estamos más acostumbrados, ya llevamos unos años cambiando la manera de seguirlos. Al principio como que nos sentíamos un sí, poquito raros con eso, de no ver esa tiroglobulina negativa y esos tal anticuerpos negativos, cual, pero es verdad que quizá nos pasábamos de tratamiento en muchas ocasiones, ¿no? tal cual. Entonces, Y también el- confiar más también en, digamos, en utilizar y confiar más en el tema de la ecografía, que también es otra, digamos, otro estudio que además del laboratorio, uno con el seguimiento también lo hace en parte con eso, además de, bueno, del rastreo, en el caso si se dio yodo, del rastreo corporal al total. final la mayoría de recaídas al principio suelen ser locales y al final la ecografía nos va a dar toda la información ahí. Al final, como decíamos antes, son nuestros ojos en todo el Claro, proceso de diagnosticar nódulos, de ver las características, de guiarnos para la ecografía y también para ver el seguimiento del cáncer de tiroides, ¿no? Del carcinoma de tiroides. Y nos apoyamos en esas dos, y en casos necesarios en otras pruebas, como decimos, pero normalmente esas dos, ¿eh? tal Son las que más usamos. cual. Tal cual. Bueno, yo no sé si hay preguntas o dudas que quieran hacer que, bueno, en el transcurso de la charla no lo volví a mencionar, pero bueno, lo pueden hacer y no hay inconveniente. Así aprovechamos al doctor que nos está dando toda esta información, súper, súper valiosa. Así que bueno, Roberto, no sé si querés mencionar algo más o recalcar algo que te parece importante como para que quede digamos, más notorio para que nos acordemos en cuanto al tema del vivo de hoy. A lo mejor hablar de una prueba que no hemos hablado, que es el PET, ¿no? Que el PET Sí, con glucosa. eh, por las cosas que tenemos pruebas a lo mejor que son mejores o que sí, son y para el diagnóstico de los nódulos tiroides del carcinoma de tiroides no son mejor que la ecografía, ¿no? claro, Eso sí que lo quería dejar recalcar. Sí que nos pueden servir en un momento determinado en tumores con una agresividad mayor, ¿vale? Pero sí que tiene que tener cierto grado de agresividad para que esa prueba nos salga positiva y nos claro, sirva. Son tumores para ver un poco ya la extensión, no son tanto para ver a nivel local. bien, Sí que nos puede surgir la duda en un nódulo tiroideo que se vea en el PET previo, ¿no? Que se descubra, ¿no? Como cada vez se hacen más pruebas por otro claro, tipo de tumores y que se descubra ese nódulo en el PET. Y quizá le da un porcentaje de malignidad mayor, ¿vale? No es que bien, sea maligno por verse en el PET, pero sí porque luego, pues las tiroiditis de Hashimoto, nódulos autónomos, hay causas por las que pueden captar y nódulos con mayor vascularización, pero sí que bien. es verdad que normalmente esos nódulos, aparte de las características ecográficas que habíamos visto, pero son nódulos candidatos también a una punción y a Ah, una una punción. descarga, que quizá no lo habíamos comentado Está como bien, prueba y que cada vez sí, sí. se ve con un poquito más de frecuencia, ¿no? Sí, sí, porque es mucho más utilizada ahora, digamos, está más disponible, acá también en Argentina, así que sí, es verdad que, bueno, son tanto, son esos nódulos incidentales, digamos, que nosotros tenemos que empezar a evaluar y que, bueno, ahí le decimos, bueno, sí, el estudio obviamente tiene su valor, pero bueno, nosotros vamos a la ecografía porque, como dijiste, es como los ojos que tenemos en cuanto al nódulo, así que bueno, perfecto, sí, sí, me parece bárbaro. Y luego de resumen, creo que hemos ido dando los pasos que cuando una persona tiene un nódulo tiroideo, lo que siempre tiene que tener es una ecografía tiroidea hecha, una ecografía de alta resolución Bien, hecha, que ya tenemos parte del trabajo que nos va a orientar, ¿no? Con esas características que hemos hablado, a la sospecha de ese nódulo. Y perfecto. luego guiado por ello los nódulos candidatos, la citología de tiroides, la nueva clasificación, con la nueva clasificación de Bethesda que hemos comentado, nos sirve para diagnosticar mucho mejor que antes, ¿no? Y con ese nódulo ya más diagnosticado, sobre todo cuando es una categoría de sospecha a esa Claro, cirugía. Y siempre quizá aquí, eh, y yo creo que los cirujanos también han ido cambiando, nosotros hemos ido cambiando, los cirujanos han ido cambiando, pero siempre intentar dentro de que sí, no hacer
bien las cosas, ser lo más conservadores posibles. Yo creo que hemos sido muy claro, agresivos y ahora quizá hay que ser lo más conservadores en cuanto a preservar tejido tiroideo y evitar complicaciones y quitar solo lo que hace falta, ¿no? Y bien. siempre estás a tiempo, normalmente con el, salvo casos que ya tiene que ser de otra manera desde el principio, pero siempre estás a Claro, tiempo pues, de completar cirugías o de dar una dosis de yodo en el seguimiento. tal cual, y es importante eso, el seguimiento, sobre todo que a veces, bueno, uno, o sea, también uno se pone en el lugar de la persona que se encuentra con todo este diagnóstico, y bueno, a veces uno piensa que, bueno, ya está, la cirugía y ya está, y bueno, ahí uno, bueno, tiene que plantear y como endocrinólogo sentarnos y explicar que, bueno, esto es un seguimiento que generalmente al principio es bastante frecuente, y bueno, uno después lo puede ir estirando en el tiempo dependiendo de la evolución que tenga, pero bueno, generalmente es un seguimiento que hacemos, no sé si de por vida, pero es, Pero muchas veces sí de por vida a nosotros, porque al final le vas claro, controlando la función tiroidea, aunque luego. por Y eso, al final no minimizar tampoco este diagnóstico, porque luego claro, muchas veces yo me encuentro con pacientes también, incluso me lo han transmitido, como que esto es un tumor de segunda, como que para ellos claro, no no, es. no, por Y eso, eso me lo han transmitido a mí los pacientes de la consulta, y realmente es un tumor que genera morbilidad. Al final es una cicatriz en el cuello, es un sí, hipotiroidismo, es un tratamiento, es a veces ujú, complicaciones con el calcio, complicaciones con la voz, es dar yodo radiactivo que genera mucho sí, miedo, sí, porque aunque luego nosotros sabemos que quizá es menos de lo que aparenta, pero genera mucho miedo, tiene aislamiento, al final tienes un ujú, tratamiento crónico que tienes que hacer muchas revisiones, más al principio que luego, pero tienes que ir haciendo las revisiones, claro, por todo ese eso, miedo, sí, sí, sí. al final es un tumor que No, por eso, genera. que tenemos, o sea, que los endocrinólogos los seguimos por nosotros, digamos, de por vida, pero me refería a ese de por vida en el sentido de que al principio así tal vez nos vemos mucho más seguidos y a veces el paciente dice, esto es como demasiado, pero bueno, una vez con el Es muy seguimiento, masivo. tal vez el control es anual o bueno, cada 2 años, dependiendo obviamente, digo, en cada caso en particular y por eso todas estas diferentes estrategias que vamos teniendo dependiendo el tratamiento que se hace personalizado para cada persona que viene con esta patología. Así que bueno, Roberto, te súper agradezco, muchas gracias por el tiempo, sé que allá es tarde, por acompañarnos de nuevo en el vivo y obviamente por toda la información que nos diste. Y bueno, queda yo también a disposición por si quieren hacer preguntas después o... Sí. Eh, Si no se animan ahora al final, pues las respondemos durante estos días. claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto y ya Sí, planearemos algo más, espero. ya planearemos otro, ya planearemos y seguiremos hablando de Dale, tiroides, bárbaro, de todo bárbaro. esto. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta la Buenas noches, próxima. muchas gracias. Chau, chau. Chao.